se llama lesiones traumáticas, y en el cual hay una avulsión del incisivo central maxilar y la raíz fracturada. Entonces los objetivos del aprendizaje fue comprender cómo proporcionar la atención de emergencia inmediatamente después del trauma, incluyendo un diagnóstico y tratamiento. Comprender cómo usar las pautas de la Asociación de Endodoncia como guía en el manejo del trauma dental. Comprender cómo gestionar adecuadamente un diente como fractura de raíz horizontal cuando la pulpa se vuelve necrótica e infectada, y comprender la importancia a largo plazo de los seguimientos de dientes en el área del trauma. Entonces, bueno, en este caso vamos a hablar sobre el diente 11, en el cual el motivo de consulta del paciente fue que la férula se había soltado en un diente que se había fracturado de raíz y en el cual se había avulsionado el fragmento coronal. El historial médico fue que el paciente era un varón sano de 10 años, el paciente no estaba tomando medicación, y la historia clínica no fue contributiva. El paciente se clasificó en ASA 1. Entonces el paciente se cayó de las escaleras de su casa, lo que causó una fractura horizontal de la raíz media del diente número 11. El fragmento coronal avulsionado fue avulsionado e inmediatamente lo colocan en leche. Se reimplanta una hora más tarde en el departamento de urgencias del hospital. El diente número 11 se estabilizó con resina compuesta interproximal y se ferulizó. La radiografía periapical mostró que la cavidad del fragmento avulsionado. Entonces acá tenemos que no se avulsionó todo, solo una parte del fragmento coronal. Entonces se reposiciona el fragmento coronal, como lo vemos acá. Se coloca una sutura de seda ya que tenía laceraciones gingivales. Se hizo una férula de resina compuesta interproximal a dientes adyacentes y alambre ligero. El paciente fue remitido a un especialista para su gestión y visto al día siguiente. En la evaluación clínica, entonces en el examen intraoral no hubo asimetrías, hubo una inflamación y decoloración de la cara, no se encontraron ganglios linfáticos palpables en el área del cuello y se notó cierta inflamación del labio superior. En el examen intraoral, la higiene oral fue buena. En la clínica de urgencias se colocó una sutura de seda 4-0 para una laceración gingival. No hubo inflamación ni drenaje del tracto sinusal. Se utilizó una férula compuesta y alambre. Se había desprendido el diente número 7. La resina compuesta interproximal entre los dientes número 8 y 9 de la primera férula todavía estaba presente, y el diente número 11 tenía una movilidad grado 2 y el diente número 9 tenía una fractura de corona no complicada. Esta es la imagen. Entonces el test diagnóstico, hubo una percusión y palpación positiva en el diente número 11, y a las pruebas de sensibilidad fue negativas. Los hallazgos radiográficos, entonces en la figura se muestra una fractura de la raíz horizontal en el diente número 11, donde se avulsionó el fragmento coronal de la raíz. El fragmento apical retenido tiene un ápice abierto. En esta figura se muestra el fragmento coronal reposicionado. El diagnóstico pulpar del diente número 11 fue necrosis pulpar, apical fueron tejidos apicales normales. El tratamiento de emergencia se colocó una férula flexible. El tratamiento definitivo, entonces hubo un seguimiento cercano del diente número 11. Las alternativas del tratamiento: si se desarrollan síntomas y signos de infección, se debe realizar un tratamiento endodóntico del fragmento coronal. Se va a hacer una reconstrucción en resina compuesta y el pronóstico de este diente es cuestionable. Entonces los procedimientos clínicos: en la primera visita, entonces se eliminaron las férulas anteriores y la resina que el paciente tenía.
se retiró la sutura que se había colocado para la laceración de los tejidos, se colocó una férula en fibra compuesta y Ribon, en el cual se tomó una radiografía periapical para verificar la correcta reposicionamiento del fragmento coronal. La segunda visita, una semana después, mostró reparación del tejido gingival y el diente 11 era sintomático. En la tercera visita, 2 semanas después, nuevamente el diente estaba sintomático, después de la otra visita de revisión. En la cuarta visita, que fue un mes después, se observó una inflamación gingival en la parte bucal del diente número 11, donde podemos ver acá la radiografía. Y en la radiografía del diente número 11 reveló un espacio entre los fragmentos fracturados y así como la pérdida ósea de hueso. Acá podemos observar el espacio. El diente no respondió a las pruebas pulpares eléctricas y se realizó un diagnóstico de necrosis pulpar y un absceso gingival. El procedimiento y el pronóstico para el tratamiento del conducto radicular del fragmento coronal se discutió con los padres del paciente, en el cual se firmó consentimiento informado. Y se procedió a realizar el procedimiento. Entonces el diente número 11 se anestesia con epinefrina 1 por 100.000 administrada por infiltración local. Se colocó dique de goma en los dientes utilizando una técnica de manguito con wet jets. La longitud de trabajo coronal después del borde incisal hasta el nivel de fractura se determinó radiográficamente con una lima Hepstrom de tamaño número 40, en el cual la longitud de trabajo fue 12 milímetros. Se accedió a la cámara pulpar y se encontró tejido necrótico, se eliminó con desbridamiento mecánico mínimo. El conducto del fragmento coronal se irrigó con solución de hipoclorito de sodio al 1%, se secó y se colocó hidróxido de calcio a nivel de 12 milímetros por debajo del borde incisal. La cavidad de acceso se cerró con COVID y se utilizó con ionómero de vidrio. En la quinta visita, 3 meses después, el paciente no presentaba síntomas, el tejido gingival parecía sano, se colocó otra vez dique de goma en el diente 11 sin anestesia local. Se accedió al diente, se irrigó con hipoclorito de sodio y se enjuagó con ácido etildiamínico tetracético, o sea EDTA al 17%. El conducto se secó y se colocó MTA en el conducto usando taponadores Buchanan hasta el nivel del sitio de la fractura. Se colocó una bolita de algodón humedecida sobre el MTA para facilitar el fraguado del material y la cavidad de acceso se restauró con COVID y cementos de ionómero de vidrio. Se retiró la férula de fibra y resina compuesta y el diente tenía una movilidad grado 1. En la sexta visita, 3 meses y una semana después, el diente estaba aislado con el diente se aisló con dique de goma sin anestesia local. La cavidad de acceso se volvió a abrir y se retiró la bolita de algodón que la habían dejado. El MTA se verificó con un explorador endodóntico y la cavidad de acceso fue restaurada con resina compuesta. El fragmento coronal se desplazó ligeramente del fragmento apical, como podemos observar acá en la radiografía. En la séptima visita, que fue de seguimiento a un año, entonces el diente 11 era sintomático y tenía movilidad de grado 1. Una radiografía periapical hizo que la deposición de material calcificado adyacente al MTA y la calcificación intracraneal intracanal del fragmento apical fue evidente. El fragmento coronal fue ligeramente desplazado del fragmento apical y hubo una evidencia de reparación de los fragmentos fracturados por interposición del tejido calcificado. No se observó reabsorción radicular inflamatoria de reemplazo y una gran radiolucidez periapical que se asoció con el diente número 7. Entonces acá esta es la reparación que hubo en los tejidos y esta es la radiolucidez que se puede observar.
La octava visita, seguimiento de 10 años después, entonces el diente 11 era sintomático y tenía movilidad grado 1. En una radiografía periapical mostró una presentación similar observada hace 10 años. Los dientes números 7 y 9 fueron tratados posteriormente con terapia no quirúrgica del conducto radicular debido al desarrollo de enfermedad pulpar periapical.